Gino, quiero comenzar esta entrevista preguntándote, ¿cómo describirías la evolución de tu carrera literaria desde la publicación de tu primer libro, allá por el 2010, hasta esta publicación de La culpa es del contenedor, que tiene un nombre muy particular y muy atractivo, ¿no? Sí, sí, así es. Es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque uno va, como todas las actividades que uno emprende y en las cuales le pone empeño y dedicación, uno va evolucionando, ¿no? Era una forma de unir esas dos grandes pasiones, ¿no? Por un lado, la profesión, ¿sí? Mi profesión en el comercio internacional, que es una profesión que la verdad es que amo profundamente y amo cada segundo que le dedico. Y por otro lado, poder unirla con esta cuestión literaria, ¿no? Con la experiencia de elaborar historias, de pensar en personajes, de transmitir algo, de querer transmitir algo al lector. Así que fue la verdad que han sido siempre las dos experiencias muy valiosas y sobre todo por la cuestión de que en realidad yo no tenía planeado en un principio que mi segundo libro fuese abocado a la profesión y al mismo tiempo que mi primer libro sobre comercio exterior fuese una historia de ficción, ¿no? Que fuesen cuestiones de ficción. ¿Qué importancia tienen las emociones y los conflictos internos en tus libros, Gino? ¿Cómo logras hacer que estos sean tan universales a pesar de las diferencias culturales? Hay una cuestión que tiene que ver con que el segundo libro tiene un abordaje mucho más tragicómico, sarcástico, apela mucho al humor ácido, y eso tiene que ver con justamente también con cómo he ido evolucionando yo en el afrontamiento de la realidad, ¿no? Es decir, antes a lo mejor tenía una visión un poco más, no vamos a decir dramática, pero mucho más seria, mucho más enfocada en los problemas, y no veía como posibilidad que se pudiera ironizar o tomar con humor algunas cuestiones, ¿no? Y con el paso del tiempo, a medida que uno va cumpliendo años y enfrentando problemas, hay una cuestión que tiene que ver con la capacidad para tomar con humor las cosas, para, como suele decirse, reírnos de nuestras propias desgracias. Y eso es un poco lo que he querido transmitir también en el libro La culpa del contenedor, ¿no? Es decir, podemos tomarnos nuestro trabajo con responsabilidad, podemos quejarnos de nuestros problemas, podemos preocuparnos y ocuparnos por solucionarlos, sin que eso implique que podamos con madurez también tomarlo con humor para hacer más llevadera la cuestión. Es decir, una cosa no quita una cosa no quita la otra. Y creo que eso tiene mucho que ver también con la gestión de las emociones, ¿no? Es decir, si somos capaces de, sin perder seriedad y responsabilidad, también tomarlo con humor, creo que eso es una muestra de madurez y de responsabilidad para con la realidad que tenemos. La siguiente pregunta, Gino, bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando. En La culpa es del contenedor, hablas de una serie de eventos relacionados con el comercio internacional. Uh-huh. ¿Cómo logras integrar este tema tan técnico en una narrativa literaria sin perder la tensión narrativa? Claro, bien. Vos sabés que el proceso que me llevó a escribir La culpa es del contenedor, que son básicamente 4 relatos, y ya desde el propio título, en el libro apelo mucho al sarcasmo y a la ironía y un poco al humor negro, y ya el título mismo es en sí es un sarcasmo, porque en la historia del comercio internacional, en algún momento irrumpió el contenedor marítimo, tal como lo hemos visto seguramente en la calle en algún momento, que tiene el tamaño de un acoplado estándar de un camión, y lo hemos visto en algún momento. La irrupción del contenedor marítimo fue una de las disrupciones más importantes que tuvo el comercio internacional en su historia, y llegó para solucionarnos la vida a todos, realmente. El que inventó el contenedor, era un ex camionero, Malcolm McLean, un norteamericano, introdujo el contenedor para solucionarnos la vida. Así que si hay algo que el contenedor no tiene, es culpa de nada. En todo caso, es responsable de muchos beneficios, ¿no? Y algo que une a los 4 relatos que componen el libro es que en toda esta historia que hay entre los 4
entre los 4 relatos, es que de alguna manera siempre hay algún sinvergüenza, algún tramposo, algún burócrata que le echa la culpa al contenedor para deslindar responsabilidades, ¿no? Y eso fue un poco la premisa básica del libro, y la intención era poder, sin perder tecnicismos, porque hay algunas cuestiones que pueden ser muy técnicas, específicamente los 3 primeros relatos que son muy abocados al comercio exterior argentino, con todas las particularidades que tiene el comercio exterior argentino, pero hay algunas explicaciones que están dadas que pueden ser como demasiado obvias, justamente para que quien no está metido en el comercio exterior pueda captar, digamos, el sentido de la historia y por qué se genera esa tensión, ¿no? Si no hubiese incluido esas explicaciones que para alguien que está en la profesión son demasiado básicas, probablemente no hubiese entendido el dramatismo de algunas situaciones de la burocracia en un cambio normativo, o de la demora de que se libere una licencia de importación, o de que se pare una línea de producción porque alguien no consiguió los insumos para fabricar una infraestructura de energías renovables, y demás, ¿no? Creo que el punto pasa por agregar, pensando en que el público lector pueda no ser un experto en comercio exterior, sino alguien que simplemente puede estar interesado en el tema, agregarle algunas explicaciones que puedan ser básicas, incluirlas en los diálogos para que tenga coherencia, para que tenga cuerpo la historia, y al mismo tiempo poder transmitir esa tensión que vos mencionas. En La culpa es del contenedor, no solo tratas temas de comercio, sino que también abres puerta a reflexiones filosóficas y sociales. ¿Crees que la literatura debe servir para cuestionar la realidad? Sin duda, sin duda. Yo creo que es un canal muy, muy válido, no solamente como entretenimiento, porque uno puede leer por entretenimiento, como si también uno puede tal vez ver una película como entretenimiento, pero sin duda que la literatura puede ser un canal hasta denunciatorio de ciertas cuestiones, porque uno puede escribir una historia de ficción y ser puramente ficción, pero estar inspirada en la realidad. Y yo creo que es un canal bastante sano, porque al ser un proceso creativo, el del escritor para redactar una historia de ficción, la literatura también pone un ejercicio creativo e imaginativo en el lector para reflexionar sobre lo que se está transmitiendo en una historia. Así que sin duda sí. Y de hecho, en La culpa es del contenedor, en su último relato, que sin spoilear nada, tiene una idea bastante disparatada, pero también es el relato más reflexivo sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Es decir, es una idea bastante disparatada la que se plantea, pero también es bastante reflexivo sobre qué pasa en el mundo cuando no nos ponemos de acuerdo para resolver problemas graves. Bueno, para finalizar la entrevista, Gino, se lo pasó Sí. volando el programa. ¿Cómo manejas la relación entre ficción y la realidad? ¿De qué forma los eventos actuales o tus vivencias personales se filtran en tu escritura? Bueno, las vivencias personales, que por ejemplo en lo que tiene que ver con las culpas del contenedor, tiene mucho que ver con justamente en este ejercicio que yo te decía, de que a lo largo de los años uno va manteniendo el nivel de responsabilidad, pero también tomándose con humor un poco las cosas, y mucho de lo que yo he querido transmitir en las culpas del contenedor son justamente aquellas situaciones incluso cotidianas que eran las que más estrés provocaban o más frustración provocaban, o las que uno veía hablando con colegas e interactuando con todo el entorno profesional que uno tiene, las situaciones que más preocupaban, ¿no? Cada uno de los relatos de las culpas del contenedor refleja escenarios que son cuestionables en sí mismos, incluso cuando haya personajes que tratan de hacer las cosas bien y llevar adelante las cuestiones. Pero lo que plantea son escenarios cuestionables, donde los personajes muchas veces no tiran para el mismo lado, y esa era un poco la realidad que uno veía en el día a día, y que uno ve en el día a día del comercio, en el comercio exterior argentino, más allá de que ahora se está en otro contexto, pero este libro está escrito entre septiembre del 2020 y abril del 2021,
y que fue una época muy crítica del comercio exterior, muy complicada, que yo estaba aquí ya en España, pero lo veía a distancia y seguía interactuando con mis ex colegas en Argentina. En definitiva, este libro lo que ha tratado de reflejar con humor y como resultado de las vivencias mías, de las interacciones con otros profesionales, y bueno, tratar de suavizar esa realidad tan hosca que a veces se puede vivir en el comercio exterior, que a veces forma parte de las características de un país, y hay otras cuestiones que ya son propias de la profesión y que son el estrés diario de la profesión.